Hay bastante para hablar siempre, ¿eh? Hoy es un tema relevante, que es el tema este del conflicto armado que se está dando en Ucrania. Y a mí me gustaría que usted desarrolle un poquito cómo es la historia de este conflicto, si tiene información verídica de lo que está sucediendo, como para que la gente tenga otra versión, que debe ser un poco diferente de la oficial. Así que lo escucho, Jorge. El conflicto nace el mismísimo día de la disolución de la Unión Soviética y diría que incluso antes, porque Gorbachev negocia la unificación de Alemania contra la promesa no ya solo de Bush, sino de Mitterrand, de Thatcher, bueno, creo que estaba Reagan, de que no iba a haber armamento de la OTAN en el lado este de Alemania. Es decir, que la OTAN iba a quedar configurada como una organización del Atlántico Norte y no iba a extender de ninguna manera sus bases militares, no se iba a extender de ninguna manera fuera de eso. Por una parte importante en la negociación, aunque visto retrospectivamente, era bastante ridículo, bastante ingenuo mejor, porque la batuta la tenía la OTAN, Gorbachev estaba aniquilado y entonces le podían decir cualquier cosa e incumplirlo. Pero en el año 91, Bush viajó a Ucrania y en el Parlamento ucraniano señaló que no tenía de ningún modo esta intención y además hizo una afirmación que ahora sí, retrospectivamente, ahora es correcto decirlo de este modo, es muy interesante porque dijo que le interesaba la unidad de Rusia. Le parecía importante la unidad de Rusia. Como la unidad de Rusia no la discutía nadie, esta observación hay que tomarla con doble filo. ¿Qué quiere decir? ¿Te interesa la unidad de Rusia o estás advirtiendo que esa unidad puede ser violentada o puede ser afectada? Es una palabra, es una cadena de declaraciones y planteamientos que con el tiempo se van violando uno tras otro y bueno, y en este momento, con la excepción de Ucrania, todas las fronteras rusas de Europa se encuentran bajo el dominio de la OTAN. El tema naturalmente tiene otra complejidad porque también advierte sobre un problema que no es la OTAN sino la Unión Europea. La Unión Europea tampoco quería extenderse hacia el este por razones económicas importantes, y es que el desnivel de desarrollo entre Europa del Oeste y Europa del Este es tan grande que la unificación y más adelante el tema de una moneda común era incompatible con los niveles de desarrollo de uno y otro. Para decirlo de esta manera, Polonia, que como Argentina es un país con una baja productividad medida en términos internacionales, tenía que aceptar una moneda cuyo valor estaba marcado por la productividad de Alemania, es decir, que era una moneda sobrevaluada. Y esto naturalmente afecta al desarrollo de Polonia y crea toda una serie de dificultades que, aunque ahora no viene al caso, ya se habían presentado cuando con España, con Portugal, en el enfoque inicial de Europa, precisamente por esto de niveles de desarrollo. Entonces, ¿qué ocurre? Con la ampliación de la Unión Europea a 27 países, el tema de la OTAN vuelve a replantearse por dos motivos. El primer motivo es la protección política de todos estos países que que la Unión Europea absorbió: Hungría, no sé, Rumania, algunas naciones de Yugoslavia, bueno, una cantidad muy grande de los países del Báltico también. Bueno, la protección militar. Y el otro punto es la injerencia de Estados Unidos, que siempre ha visto a la Unión Europea con una cierta desconfianza como rival económico potencial. La prueba
de esta rivalidad la constituye en el último tiempo el apoyo, el impulso que Estados Unidos le da a Gran Bretaña para retirarse de la Unión Europea. Rusia siempre protestó por estos avances y en particular protestaba por el incumplimiento de reiteradas promesas. En el 2014, como consecuencia de un gran cambio de régimen en Ucrania, porque derrocan al presidente prorruso y luego de un breve interinato sube un oligarca ucraniano con inversiones en Rusia, en la industria del chocolate, con ese se produce un cambio porque las regiones del este de Ucrania no aceptan este cambio de régimen. Inclusive hubo una votación donde más del 90% creo que de los habitantes votaron por anexarse directamente a Rusia en un par de regiones. ¿Para que Ucrania se incorpore a Rusia? No, para que esas regiones de Ucrania dependan directamente de Rusia y no de Ucrania. Sí, claro, bueno. Pero me refiero que el resultado electoral fue mayor del 90%. Y, sí, fenómeno, y Occidente lo desconoció. Claro, porque, a ver, si Jujuy y Salta, el 90% vota de la Argentina, el gobierno nacional lo va a desconocer. Y probablemente mande el ejército argentino para recuperar a Salta. Está prohibida, en Argentina está prohibida la secesión. Yo antes de hablar con usted, yo estaba dando un panorama así más o menos global y hablaba de esto que comenzó en el 2014 y se presentan los medios como que el gobierno de Ucrania es un gobierno democrático, que es un gobierno totalmente inocente y yo lo defino como un gobierno con un montón de connotaciones neonazis que viene ejerciendo una persecución sobre casi el 30% de los habitantes que son de habla rusa, inclusive, hasta les prohíbe su idioma. Pero con independencia de esa persecución, los gobiernos de Ucrania son gobiernos representativos de los oligarcas ucranianos. Este mismo Zelensky era un cómico de una cadena de televisión, de un oligarca con fuerza en Dnipropetrovsk, y como ocurre con Milei, debido a su éxito televisivo, fue lanzado como candidato a presidente por este grupo de oligarcas. El nivel de corrupción de Ucrania por esta oligarquía no tiene comparación mundial. Cualquier cosa que se diga del macrismo o del kirchnerismo en la Argentina es un poroto. Se han robado todo. ¿Quién lo dice? A ver, ¿quién lo dice? El Fondo Monetario Internacional. Así como acá quieren reducir el déficit fiscal al 2,5, el FMI quiere terminar con el robo descomunal que hay por parte de la oligarquía esta. ¿Por qué la llaman oligarquía? Porque son grupos que se apoderaron de la propiedad estatal casi como un latrocinio. Esta no es una burguesía que fue acumulando capital. Este es un grupo de miserables que terminó apoderándose de la propiedad estatal, que era la forma de propiedad que existía tanto en Rusia como en Ucrania en la época de la Unión Soviética. Se compraron por chaucha y palitos y a veces sin chaucha ni palitos todo este tipo de propiedades, en asociación con todos los servicios de seguridad en los cuales también figuraba Putin. Putin es un hombre casualmente, de la oligarquía de Rusia. Casualmente le iba a decir eso, que el otro día estaba leyendo un artículo donde dice que se calcula que la fortuna de Putin es de más o menos de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Y que ese dinero es producto principalmente de la corrupción y de las privatizaciones y de la obra pública. Parece la historia de Argentina. La palabra privatizaciones, en el caso de Ucrania y de Rusia, no refleja la realidad. No refleja la realidad, porque hay empresas estatales que se privatizan
se coloca a la empresa estatal como una sociedad anónima, emite acciones, se cotizan en la bolsa y luego se las privatiza más o menos de acuerdo al valor de la bolsa. No, no, no. Acá no pusieron un mango y se quedaron con la empresa. Esto fue una rapiña. La disolución de la Unión Soviética es un caso de rapiña que no tiene antecedentes en la historia del capitalismo. Y esta es una clase mal llamada capitalista porque no ha acumulado capital de ninguna manera, sino que se ha convertido en capital lo que era la propiedad del Estado. ¿Qué quiere decir que lo ha convertido en capital? Que ahora se puede transar económicamente esa propiedad cuando antes no se transaba porque era una propiedad estatal. Este es un aspecto importante, pero le quiero decir, para completar una idea que puede ser importante para la inquietud que usted me señala, que en el año 2014 la piedra de la discordia es muy interesante. El presidente prorruso había prometido, porque realmente la oligarquía ucraniana había tomado una decisión en ese sentido, de incorporarse a la Unión Europea. Y cuando llega la fecha de la firma, este hombre, Yanukovych, se echa para atrás bajo presión de Putin. El golpe que lo derroca tiene directamente que ver con esta crisis. Si Yanukovych firmaba el acuerdo de integración a la Unión Europea, no hubiera caído. No hubiera caído de ninguna manera. Entonces sí, el régimen ucraniano es un régimen completamente corrupto. Lo mismo ocurre con Zelensky, pero con un agravante. El agravante es que, aunque no tienen votos, hay milicias fascistas organizadas e incluso muchas insertadas en el ejército ucraniano que de alguna manera tienen que ver con el apoyo que una parte de todos estos grupos le dio a el ingreso de las tropas alemanas con Hitler luego del tratado Hitler-Stalin por Polonia y enseguida después y luego cuando ese tratado se termina de romper, Hitler ingresa a la Unión Soviética en el año 41, atravesando también Ucrania. Y es apoyado por estos grupos nazis que tenían como dirigente a alguien cuyo apellido era Bandera. Y ahora lo reivindican. El día de ayer yo vi la televisión y en la zona del sur de Ucrania los vi desfilando con la esvástica, o con una esvástica un poquito modificada para hacerla parecer dentro como de la ucraniana. bandera está más o menos modificada, pero es muy claro el mensaje que transmite, aparte Pero de hay las una cosa acciones. Las Hay acciones una cosa que muy cometen. grave. En la crisis de 2014, estos grupos nazis tomaron por asalto el edificio de la central sindical obrera en la ciudad de Odessa y quemaron adentro del edificio a 50 militantes sindicales. Fue una tragedia que conmovió a toda Ucrania, pero que al mismo tiempo tuvo repercusión internacional, aunque la prensa occidental minimizaba el alcance de todo esto. Yo creo que usted lo ya más o menos con lo que está presentando está dando una visión bastante diferente a la que una ve en los medios, ¿no? Que está la pobre Ucrania ahí atacada por el loco de Putin, que tampoco es ninguna maravilla. Ahora en lo bélico, ¿cómo ve la situación actual a usted? ¿Qué pasó acá? La fase final que precipita todo esto tiene que ver en abril de 2021. En abril de 2021 el gobierno de Zelensky hace público la intención de avanzar en la ocupación militar del este de Ucrania y reclama el apoyo militar de la OTAN. Es decir, que de alguna manera
la conducta de Putin es preventiva de un ataque, eventualmente con el apoyo de la OTAN, nunca lo vamos a saber, que explícitamente Zelensky reclamaba para terminar con el conflicto que había con el Oriente. Este es un punto. El segundo punto es que nada de lo que han hecho los ucranianos justifica políticamente la invasión de parte de Putin. Ajá. Porque Putin invade Ucrania no en defensa de los intereses del pueblo ruso, sino en defensa de los oligarcas corruptos que se quedaron con la propiedad estatal de Rusia como de Ucrania. Acá hay que hacer una distinción. Yo me doy cuenta que la gente que conoce toda esta historia que yo le relaté y que vincula y encadena los hechos como yo se los señalé, luego comete un error. Es como si se justificara el inicio de la Segunda Guerra Mundial por parte de Hitler con el argumento de que él estaba en contra del Pacto de Versalles. El Pacto de Versalles era una ignominia, como lo que se ha hecho con Rusia y con Ucrania luego de la disolución de la Unión Soviética. Pero Hitler no era el estandarte de la lucha por la justicia internacional, era la cabeza, el brazo de la mayor horda fascista y criminal de la historia del mundo. Entonces hay que distinguir todo eso. Esta es una guerra fabricada por la OTAN en la que en la que Putin interviene como representante concreto de una oligarquía que empobrece al pueblo ruso, le quita libertades democráticas, encarcela gente, no permite los sindicatos independientes, no permite las huelgas, violenta los derechos de las mujeres. Entonces quiero a ver si se entiende. Mire la frase o la afirmación que le voy a hacer. Esta es una guerra totalmente fabricada por la OTAN en la que Putin juega un papel reaccionario. ¿Y para usted cómo sigue esto, Jorge? ¿Se retira Rusia después de conseguir un par de objetivos mínimos? ¿Esto continúa? No, este si no es el inicio, porque quizá empezó antes, este es el desarrollo de una guerra de características mundiales. Por de pronto es una guerra europea. Este punto hay que dejarlo claro, y en este punto sí los medios de información están actuando en forma canallesca. ¿Por qué? Porque todo el mundo en Europa se está rearmando a toda velocidad con el pretexto de la guerra en Ucrania. En particular Alemania, que ha derogado una restricción que ella se había impuesto a sí misma, de no vender armas a naciones en conflicto, debido a su pasado nazi, y ha pasado a ser la principal proveedora de armas a Ucrania. Ha aumentado el presupuesto militar en un día, en una votación reciente del Bundestag, en un 100%, ha autorizado a todas las empresas alemanas que fabrican armamento fuera de Alemania. Es muy interesante esto. Las empresas alemanas fabrican armamento afuera de Alemania para que el gobierno alemán no cargue con que acá vienen los nazis de nuevo. Las acciones alemanas, las acciones de la industria armamentística alemana se han ido por las nubes, y un diario como el Financial Times saca un artículo diciendo que se ha reconfigurado el escenario de las corporaciones capitalistas en Alemania en detrimento de la industria convencional y en favor de la industria armamentística. Este tipo se está preparando para una guerra, no se está preparando para la Berlinale, es decir, el Festival de Cine de Berlín, de ninguna manera. Este es un punto. El otro punto es el discurso de Biden para inaugurar el año legislativo en Estados Unidos. Es un discurso muy importante. Él lo que dice en ese discurso es que esto va hasta que se decapite a Putin. Es decir, que ha señalado como objetivo de guerra un cambio de régimen en Rusia.
Ahora, Esto es ¿usted pesadísimo. supone que Rusia va a quedar solo o que, por ejemplo, China u otras naciones se pueden llegar a sumar a este conflicto a favor de Rusia? Bueno, es complejo. Por de pronto, si nadie se suma a Rusia, las consecuencias van a ser negativas para un conjunto de naciones. Bueno, sumarse a Rusia no se va a sumar nadie. Ajá. Porque la gran diferencia que hay es lo siguiente. La OTAN es el imperialismo mundial. Ujú. No hay lugar del globo donde no esté presente ese imperialismo mundial. El caso ruso, a lo sumo, es un imperialismo regional. Pretenderá reabsorber algunos países periféricos o alguna cosa por el estilo. De manera que nadie va a jugar su propio destino a Rusia. Nadie. Por eso pienso, por mi lado, que la invasión a Ucrania es casi una acción política que puede terminar con Putin, como la ocupación de Malvinas terminó con Galtieri. Ojo, porque hay que sobrellevar todo esto. Porque ocurre lo siguiente. Entonces, Cuando uno empieza... ahora, ¿usted cómo ve la estrategia de Putin entonces? ¿Totalmente errónea? Porque puede acabar con su Claro, reinado. pero es una estrategia errónea de alguien que está aprisionado por contradicciones insolubles, porque si él no actúa, la iniciativa de un ataque militar, en primer lugar sobre el oriente o el este de la propia Ucrania, donde están los separatistas, la iba a tener la OTAN. Es decir, él se encuentra realmente en una situación, en un impasse, en un callejón sin salida, que es lo que ocurre clásicamente cuando un régimen ha fracasado por completo, porque, a ver, rebobinemos un poquito. ¿Se disuelve la Unión Soviética para qué? Para insertarse en el capitalismo mundial. Putin mismo en estos días, no ahora reciente, pero un poquito antes, pronunció un discurso al cual nadie, por no sé por qué, le dio bola, porque no lo han reproducido suficientemente, pero yo lo vi en la tele, lo escuché personalmente, en donde él les dice que no tiene nada contra el capitalismo, que no lo tomen como alguien que quiere sabotear el capitalismo, que no lo sancionen, porque él es un baluarte a favor del capitalismo. ¿Qué significa este discurso? Fracasé, no me aceptan, o quieren más de lo que puedo dar. Quiero decirle con esto que la inserción internacional de Rusia en el capitalismo, que era el objetivo de la disolución de la Unión Soviética, ha fracasado estratégicamente. Esto nunca le hubiera pasado a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, en las cuales estaba Ucrania como república de esa Unión Soviética. Acá esto es muy interesante, lo mismo ocurre con China, aunque China parece como más poderosa en su integración en la economía mundial, esta integración en la economía mundial, ¿cómo se llama? La ruta de la seda y toda una serie de cosas de ese tipo, está siendo enfrentada por Estados Unidos. Estados Unidos está aplicando sanciones a empresas chinas a rolete. ¿Qué quiere decir sanciones? Empresas de importancia tecnológica seria que cotizaban en la bolsa de Nueva York, la Comisión de Valores de la bolsa, por orden del gobierno, la sacó de la bolsa. No se pueden financiar en los mercados internacionales. Hay una guerra de Estados Unidos contra China. No sonó un tiro, pero la flota norteamericana está en las costas de China. Entonces China tiene el problema de que no puede identificarse con una estrategia política ruinosa en el momento que ella no eligió, en las condiciones que ella no preparó, en el marco de una perspectiva que no es la propia, pero tampoco lo puede dejar caer, porque después de Rusia viene la guerra con China. Por eso quiero explicar esto, que dentro del Partido Obrero primero y en Política Obrera ahora, lo hemos desarrollado sistemáticamente en el sentido de la tendencia a la guerra mundial
luego de la disolución de la Unión Soviética. Es decir, el capitalismo no es solo crisis cíclicas, el derrumbe de la bolsa, ¿cómo se llama este banco que provocó, cómo era? Bueno, ya no me acuerdo. Bueno, el que provocó aquella crisis de 2008, la quiebra. Sí, pero no me sale. Usted sabe, Jorge, usted sabe que yo leí una nota del que es el embajador de Rusia, creo que en Nicaragua, y él planteaba como que la intención de Rusia es atacar algunos objetivos militares, hacer un par de negociaciones y replegarse prácticamente. Y es como que eso es lo que dijo el embajador, o sea, por supuesto hay que tomarlo con pinzas, pero lo que yo voy es que como que yo vuelo que el que está más interesado en profundizar esta guerra no es precisamente Rusia, sino Occidente, porque quiere acabar directamente con Putin. No sé si es una impresión mía equivocada. No, Ángel, no le quepa ninguna duda. Después del discurso que le comenté de Biden en la inauguración legislativa y del giro de Alemania, salvo alguna reticencia de Francia, van por el cambio de régimen en Rusia. La guerra se va a profundizar. El interés de la guerra de la OTAN. Por eso Política Obrera dice abajo la guerra de la OTAN, y muchos se sorprenderán porque la OTAN no invadió a ningún lugar y el que invadió es Rusia. Pero la guerra está en interés de la OTAN. Entonces acá viene lo que dijo el embajador de Nicaragua, el embajador ruso en Nicaragua. El hombre no está equivocado. En realidad le diría que es una confesión muy interesante. Rusia empieza con la idea de que movilizo tropas, con el argumento de que las estoy entrenando por todos lados, y los obligo a negociar. Nadie negoció. Luego incorporó a Bielorrusia, y nadie negoció. Luego organizó una estrategia militar que es muy interesante porque supone partir a Ucrania en dos. Donetsk y Lugansk son dos ciudades de una región o una provincia que se llama Donbass. Ajá. Esta ciudad, Mariupol, que están peleando ahora, pertenece al Donbass. Putin piensa llegar hasta Odessa y está deteniendo la ocupación de la capital de Kiev. Él le dio el nombre a esta guerra, le dio un nombre al cual nadie le prestó atención, pero yo sí le presté atención. Se llama Operación Especial. No hay ningún síntoma en este nombre de la pretensión de ocupar Ucrania. ¿Cuál es la idea? Hago una operación especial, muestro que si me joden a mí, el mundo va a entrar al borde de la guerra y los obligo a negociar. Es que no se ve siquiera intención de tomar a Kiev. No se ve la intención de tomar a Kiev. No tuvo la intención, está haciendo cosas que no tuvo nunca la intención, porque creyó que iba a obligar a negociar a la OTAN antes de eso. Si la OTAN no negocia, usted no puede tener un ejército en la mitad de un país y dejar que la otra mitad del país, las Fuerzas Armadas de ese otro país, con sus guerrillas, le hagan la vida imposible a su ejército de ocupación. Va a estar obligado a ocupar toda Ucrania. ¿O usted cree que yo voy, por ejemplo, hablando en términos personales, yo me voy a ocupar la mitad de un país y le voy a dejar la otra mitad a los que me quieren derribar? No estoy en la peor de las circunstancias. No puedo siquiera invocar la defensa nacional, porque me están atacando en un territorio que no es mío. No me están atacando en Rusia. Entonces, es claro que la estrategia de Occidente, de la OTAN, es empantanar al máximo a Putin hasta provocar el cambio de régimen en Rusia. Y esto va a ser sangriento. Y esto tiene que ver con todo el mundo. Es decir, que usted no vislumbra un final pronto. No vislumbra un pronto final de este conflicto. No, yo creo esto se va a agravar al punto de plantear una crisis severa porque ¿por qué Putin, una crisis severa en Rusia,
porque va a advertir claramente, como ya creo que se deben haber dado cuenta, que se busca un cambio de régimen. Voy a entrar a un punto que analiza esto con más detalle, pero también el temor a una guerra va a provocar alguna fisura dentro de la Unión Europea. Los europeos que tienen conflicto con Estados Unidos no va a ir alegremente. Puede haber una quiebra dentro del gobierno alemán. Putin está jugando con fuego porque está jugando al extremo. ¿Y si no se produce la quiebra en el gobierno alemán? ¿Y si no se produce un atemperamiento de la posición de Francia? ¿Y si no hay ningún cambio, su situación se agrava? Y acá viene el punto que quiero que lo veamos con un poquito de detalle, o por lo menos lo señalemos. Las sanciones económicas. Porque las sanciones económicas son un arma de la guerra. Es igual que un fusil. Porque usted quiebra los regímenes que están participando en la guerra. Y las sanciones económicas son extremadamente severas porque han sacado a Rusia del clearing internacional, quiero decir, del Instituto Internacional, donde se cancelan recíprocamente las distintas transacciones y quedan los saldos netos contabilizados. Acá se tramitan 400 billones de dólares por día. Este es un golpe muy severo. Previendo este golpe, China organizó su propio sistema, pero transa 50 billones de dólares. Y como hay vasos intercomunicantes, porque hay bancos que actúan en los dos sistemas de compensación de pagos y de mensaje de bancos, al final terminan, digamos, siendo afectados todos. Ahora bien, para que usted vea el alcance mundial, países enteros del Medio Oriente advierten que en días, por ejemplo hoy que es sábado, el miércoles, se declara la crisis humanitaria alimenticia. No hay pan, no hay trigo. No lo están vendiendo. Entonces cuando alguien me escucha hablar y dice, pero este tipo está loco, ¿dónde está esa guerra mundial? Digo, bueno, ¿qué es lo único que falta? Si al final Alberto Fernández terminó condenando a Rusia nada más que porque tenía que cerrar el acuerdo con el FMI. Jorge, me quedan 2 minutos, pero es importante que usted me pueda responder esta pregunta de un modo conciso, ¿no? ¿Cómo va a afectar en la Argentina? ¿Qué consecuencias va a traer en la Argentina esta guerra que se sigue prolongando y que, según usted dice, se va a seguir agudizando? ¿Cómo lo vamos a vivir acá? Muy conciso y muy fácil. Esta crisis económica, esta inflación, esta default de la Argentina, esta cesación de pagos, no solo se va a agravar, sino que va a terminar con todos los gobiernos y se va a acelerar hasta procesos golpistas no militares dentro de Argentina. Es indudable. ¿Lo podría repetir? ¿Lo podría repetir? Porque puede ser el titular de un diario. Por la crisis económica, porque el FMI es el brazo financiero de la OTAN. Si en Argentina la cuenta del gas que tiene que importar y el petróleo que tiene que importar lleva las tarifas por las nubes, Alberto Fernández se va a tener que despedir. Y Macri va a hacer lo imposible para que se despida. Incluso a sabiendas de que si lo echa o conspira contra Alberto Fernández, va a durar 2 días porque el pueblo se va a encargar de mandarlo a la mierda a él también. Acá hay una crisis económica severa en donde la crisis mundial esta impacta como una bomba, porque ya el plan del FMI es intransitable, sin guerra, y con estos dislocamientos internacionales todavía más. Uno dice, pero Jorge, no te olvides que subió el precio de la soja, que subió el precio del trigo, son ingresos para Argentina. Los economistas contestan, pero no compensan los egresos del petróleo y del gas. Yo tengo una respuesta más severa. El aumento de los precios de la alimentación, de lo que Argentina exporta, va a terminar de romper la canasta básica del pueblo argentino. Van a trasladar los precios del trigo, los precios internacionales del trigo, a la mesa de los trabajadores de nuestro país. Jorge, se me acabó el tiempo, lamentablemente. Usted sabe que yo tenía planeado inclusive pedirle una exposición sobre el tema del nuevo arreglo
con el Fondo Monetario Internacional, pero no quedó tiempo. No sé si usted podrá el sábado Y cederme bueno, otra podemos entrevista. comentar el sábado podríamos comentar, ya no sé. Bueno, es interesante porque el sábado que viene ya se habrá discutido en el Congreso este acuerdo que creo que está previsto para el jueves 10. Y bueno, inicialmente el sábado que viene hablamos de esto, lo que pasa es que no sé qué va a pasar esta semana, porque uno planea y en la semana por No, ahí por eso. estallan tres, cuatro No, bombas y cambia toda la Argentina temática. Argentina está en el ojo de la tormenta. Y yo invito a todos los trabajadores, en primer lugar quiero decirte algo para terminar. Sí, sí. Invito a las mujeres trabajadoras de este país a que en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo, salgan a la calle contra la guerra de la OTAN. Muy buena propuesta. Por la libertad de todos los pueblos, por la caída de Putin y por la emancipación de la humanidad de la explotación capitalista. Que ese fue el origen, esa fue la intención de Clara Zetkin cuando concordaron en la Internacional Socialista hacer del 8 de marzo, día de una tragedia de las mujeres norteamericanas, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Usted sabe que yo también quería preguntarle cómo era su visión de a qué altura están los políticos argentinos, inclusive aquellos del FIT y de la izquierda, de cómo han reaccionado ante esta guerra, pero no tengo tiempo. Así que vamos a seguirlo el sábado siguiente. Es un tema interesante. Esperemos que el sábado podamos hablar de estas cosas y no que hayan surgido un montón de temas nuevos que haya que relegarlos. Pero siempre es un gusto hablar con usted, Jorge. Muchísimas gracias, Ángel, y un saludo a la audiencia. Bueno, muchas gracias.